Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tenemos con nosotros, y es un placer recibirla aquí en el podcast, a María Victoria Petit Laval. María Victoria es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Jaume I de Castellón y con ella vamos a tratar un tema muy interesante, como es la falta náutica. María Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, pues de nuevo agradecerte que te pases por aquí. Para mí es un placer tenerte y sobre todo, bueno, pues yo creo que el tema que vamos a tratar es muy interesante. Como bien sabes, María Victoria, el año pasado celebramos los 100 años del Convenio de Bruselas del año 1924, las llamadas reglas de la Haya, que vinieron a introducir esta exoneración entre ese elenco de 17 exoneraciones, la de la responsabilidad del porteador por los daños causados a la carga o como se le ha llamado la falta náutica, ¿no? Ante unas determinadas situaciones que seguro que ahora nos explicas. Y esto ha suscitado desde hace 100 años hasta ahora pues mucha litigiosidad y hoy lo continúa haciendo, ¿no? Te quería preguntar en primer lugar, ¿cuál es el origen? Bueno, ¿qué es esta culpa o falta náutica? ¿Cuál es su origen y en qué instrumentos encontramos esta exoneración de responsabilidad? Bueno, tres preguntas. Empezamos, te altero el orden. Perfecto. Empezamos por el origen. Bueno, el origen se debe a que inicialmente, ya en derecho romano, la responsabilidad de los porteadores era una responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa, con unas causas de exoneración establecidas, las típicas, que eran fundamentalmente pues, la fuerza mayor, pero entre las que también se incluía como causa de exoneración los peligros de la mar. Esto hizo que los navieros británicos del Reino Unido, que han tenido históricamente prácticamente el monopolio del transporte marítimo, incluyesen en los conocimientos de embarque, en transporte internacional, marítimo internacional, en los conocimientos de embarque incluyesen una serie de cláusulas de exoneración de responsabilidad. Estas cláusulas de exoneración de responsabilidad no las veían con buenos ojos los norteamericanos en defensa de los intereses de los cargadores. Y eso comportó que finalmente, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, trasladasen un cambio de régimen de responsabilidad en la Charter Act norteamericana, estableciendo un régimen de responsabilidad del porteador marítimo internacional por culpa presunta, es decir, por culpa o negligencia, pero con inversión de la carga de la prueba, e introduciendo una serie de causas de exoneración de responsabilidad de modo taxativo. Y fue precisamente esta Charter Act norteamericana la que imperó y la que fue trasladada a los ordenamientos de distintos países del common law fundamentalmente, y finalmente la que triunfaría con las reglas de la Haya en 1924 y que se mantiene en vigor hasta hoy día en el año 2025. Me imagino que luego hablaremos de si es o no adecuado que se mantenga o que se siga manteniendo la misma. Lo cierto es que las reglas de la Haya luego fueron modificadas, como tú bien has dicho, por el Protocolo de Bruselas en el 68 y se siguió manteniendo esta causa de exoneración de responsabilidad insólita, causa de exoneración de responsabilidad del porteador marítimo, que desde luego entiendo que no, si en su momento, es decir, al principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podía tener sentido por los riesgos de la mar, porque el porteador en la empresa de navegación marítima es el que soporta los mayores riesgos y además no tenía el control del buque, los buques no tenían la seguridad que tienen hoy día, tenían una cantidad enorme de tripulación y además con total ausencia de preparación, hacía que se permitiese en aquel momento la exoneración de responsabilidad del porteador marítimo por la negligencia del capitán y del resto de la dotación en la navegación y en el manejo del buque, siguiendo el tenor de las reglas de la Haya, in the navigation,
or in the management of the ship. Es insólita, sigue siendo insólita, y es curioso porque junto al mismo tiempo que se estaban redactando las reglas de la Haya en el 24, se estaba redactando el Convenio de Varsovia de responsabilidad de las compañías aéreas, es decir, en transporte aéreo. Y el Convenio de Varsovia del 29, que aún sigue en vigor residualmente, pero sigue en vigor, sí que incluyó, al igual que se incluyó la falta náutica o culpa náutica, como causa de exoneración de responsabilidad de la compañía aérea, la falta de pilotaje. Sin embargo, en el 54, es decir, antes de la modificación de las reglas de la Haya, se modifica la Convención de Varsovia de transporte aéreo por las reglas de la Haya, también conocidas por reglas de la Haya, en el 54, y ya la falta de pilotaje de la aeronave se excluye como causa de exoneración de responsabilidad del transportista aéreo. Y luego en transporte marítimo, otros instrumentos que no han tenido el éxito de las reglas de la Haya-Visby, como son las posteriores reglas de Hamburgo, que están en vigor, pero que tuvieron escaso éxito, han tenido escaso éxito, puesto que los estados que las han ratificado no tienen una importancia económica en la navegación marítima, o las reglas de Rotterdam, que todavía no están en vigor, no han incluido la falta náutica dentro de las causas de exoneración de responsabilidad del porteador marítimo. No sé si he contestado todo o falta... Sí, no, perfecto. Y muchas veces hablamos de falta náutica, pero también se creó junto a este régimen quizás un concepto de manera un poco paralela, el de falta comercial o culpa comercial. ¿Qué es esto de la falta comercial y a qué se diferencia? ¿En qué se diferencia con la falta náutica? Bueno, el régimen de responsabilidad de las reglas de la Haya es un régimen imperativo donde, como antes he dicho, es por culpa presunta. Por tanto, se presume la responsabilidad del porteador marítimo, estando el porteador marítimo o teniendo el porteador marítimo dos principales obligaciones. Una, el poner el buque en estado de navegabilidad, y otra, el deber de todo porteador en todo modo de transporte, que es el deber de traslado y custodia de la carga. Además, las propias reglas de la Haya-Visby lo establecen muy expresamente, desde la estiva, desestiva, carga, descarga y custodia durante el buque. Por tanto, el porteador marítimo es responsable por los daños o pérdida de la carga por una negligencia en la custodia de la misma. Eso es lo que se conoce como la culpa o falta comercial. Frente a esa culpa o falta comercial, se permite exonerar, están una serie de causas de exoneración de responsabilidad taxativamente establecidas, tú lo has dicho, hasta 17 causas de exoneración de responsabilidad o excepted perils, que son los típicos en todo modo de transporte, es decir, fuerza mayor, caso fortuito, un hecho ajeno o un evento ajeno a la esfera del control del porteador, como puede ser el vicio propio de la mercancía o por culpa del cargador. Y la primera causa de exoneración de responsabilidad o excepted peril es precisamente esa culpa náutica o falta náutica, es decir, el porteador se puede exonerar de responsabilidad por daños a la carga si estos daños han sido producidos por una negligencia del capitán o del resto de la tripulación en la navegación o en el gobierno o manejo del buque. Por tanto, el problema siempre ha estado y sigue estando y continúa suscitando numerosa inseguridad jurídica, puesto que es muchas veces muy difícil determinar si el daño a la carga se ha producido por una negligencia en la custodia, una mala estiva, por poner la carga colocada al lado de otra que la puede contaminar, porque los sistemas de refrigeración no han funcionado, o por el contrario,
el accidente marítimo en muchas ocasiones o los daño a la carga se ha producido en otras partes del buque precisamente por una falta de manejo o de gobierno o de administración del mismo. Y eso hace que se haya generado numerosa conflictividad, aun cuando la jurisprudencia históricamente ha interpretado de forma muy restrictiva la culpa náutica como causa de exoneración de responsabilidad. Sin embargo, existe y hay muchísima casuística porque no, es decir, es sencillo a priori o en principio determinar que el daño a la carga se ha producido por una parte del buque, pero no las partes del buque están exclusivas, no todas las partes, pertenencias del buque están exclusivamente destinadas al cuidado de la carga, sino que también realizan otras funciones dentro del buque. Entonces ha habido una tendencia jurisprudencial en establecer que va a poderse exonerar de responsabilidad el porteador si se demuestra no que el daño a la carga se ha producido por una pertenencia del buque exclusivamente destinada al mantenimiento incólume de la carga, sino principalmente. Y de ahí ha derivado el conflicto al acuñarse esa doctrina del primary purpose. Y hay sentencias, pues sinceramente en todos los sentidos y muy curiosas. Una relativamente reciente, que es de la Bench Court Division del Reino Unido, en el buque Prevost, relativamente reciente porque es de 2018. Precisamente el daño a la carga se debe a un defecto en la estiba de la misma, lo que podría hacer presumir que automáticamente estamos ante el supuesto del artículo 3 de las reglas de la Haya, es decir, culpa comercial. Sin embargo, la Corte lo que entendió en su momento es que lo que existía era una falta o culpa náutica, es decir, exoneró al porteador de responsabilidad, puesto que concluyó que esa estiba se había realizado de ese modo para mantener el buque en flotabilidad o en buen estado de navegación, y exoneró de responsabilidad, por tanto, al porteador marítimo. Y María Victoria, nos has hablado recientemente de la navegabilidad del buque. Te quería preguntar cuál es la relación entre navegabilidad del buque y culpa náutica. Vale. Yo le he dicho antes, dos obligaciones principales del porteador. Una es poner el buque antes y a la salida del viaje en estado de navegabilidad, el seaworthiness, que se entiende no solamente en un estricto estado técnico, sino también en un sentido comercial, respecto a tener todas las pertenencias del buque en adecuado modo para la carga que se va a transportar, y no solamente la carga para la carga, sino también, o las pertenencias, sino también la tripulación, es decir, no solo seaworthiness, sino también humanworthiness and cargoworthiness. Y esa obligación se ha entendido tradicionalmente que solamente existe, por tanto, como es antes y a la salida del buque, solamente existe esa obligación mientras los buques están en puerto, es decir, antes de su salida. De tal modo que ese deber de seaworthiness es en puerto, y frente a él la culpa náutica como causa de exoneración, tal y como está definida en las reglas de la Haya, es cuando el buque está en la navegación, in the navigation. Por tanto, mientras el buque estaba en el puerto, históricamente se entendió que no cabía exonerar al porteador por culpa náutica. Sin embargo, esto ha cambiado porque en la actualidad se entiende que también caben las exoneraciones por culpa náutica, aun cuando los buques están en el puerto, puesto que es obligación del capitán planificar el viaje, y la planificación del viaje o de la travesía se hace antes de la salida del buque del puerto, de tal manera que sí que mientras el buque está en puerto y antes de la salida, se permite exonerarse de responsabilidad por esta causa. Hay un caso
también reciente, que es el de la Corte Suprema del Reino Unido, en el buque Libra. El buque Libra encalló en un puerto chino, puesto que en un fondo, en un fondo que no estaba adecuadamente señalado en las cartas náuticas. Frente a esta carta náutica, en donde no señalaba los fondos, la profundidad del lecho marino, y por tanto encalló el buque, sí que existía ese aviso, esa precaución en the notice to navigation, es decir, en el aviso a los navegantes, donde se advertía del peligro, que había determinados fondos que no tenían la suficiente, es decir, lechos marinos que no tenían la suficiente profundidad y que los buques podían encallar. Como el buque no había salido todavía del puerto, entonces no se podía en principio alegar la excepción de culpa náutica y era, por tanto, era el deber de todo porteador de mantener el estado del buque, el buque en estado de navegabilidad, sin tener una causa de exoneración de responsabilidad. Sin embargo, la aseguradora entendió que eso no podía ser así y reclamó, la aseguradora, del porteador, y entendió que lo que sí que existía era culpa náutica, puesto que la seguridad del buque, las normas de seguridad del buque ya existen antes de la propia salida del buque del puerto, incluso antes, es decir, y además es obligación del capitán el realizar un estudio en profundidad de la travesía, porque así lo recogen las normas de seguridad marítima y en concreto el convenio SOLAS. Y por tanto, aplicando las normas de seguridad y los anexos de seguridad del convenio SOLAS y con las nuevas tecnologías en la actualidad, se entiende que antes de la salida del buque del puerto también cabe la exoneración por culpa o por falta náutica. Y María Victoria, ya para concluir, nos has hecho un muy acertado repaso, tanto jurisprudencial en estos últimos minutos, como como conceptual al principio, pero te quiero preguntar, ¿cómo es el futuro de la falta náutica? Es decir, nos has anticipado en algún momento que los nuevos convenios, Hamburgo, Rotterdam, han eliminado esta exoneración de responsabilidad. ¿Qué futuro le ves tú a la falta náutica? Bueno, pues primero habría que cambiar las reglas de la Haya, habría que modificar las reglas de la Haya, si no de momento va a seguir aplicándose. Lo cierto es que la práctica totalidad de la doctrina, no solo española obviamente, sino también comparada, consideran que esta causa de exoneración de responsabilidad no tiene razón de ser hoy día y desde luego yo la comparto. Si tuvo razón de ser hace un siglo, hoy que ya tenemos 100 años de las reglas de la Haya, ya no tiene razón de ser, puesto que los buques están en todo momento con las nuevas tecnologías controlados y de hecho no existe como causa de exoneración en ningún modo de transporte, ni aéreo, ya lo he explicado un poco brevemente antes, ni terrestre, es decir, y terrestre me refiero tanto carretera como por ferrocarril. Entonces se la califica como una causa insólita, e incluso algún autor británico la llama una aberración hoy día. No la llamaría yo aberración, pero desde luego sí una reminiscencia histórica que probablemente tenga que desaparecer. Pues María Victoria, muchísimas gracias por estos minutos que nos has comentado. Esta falta náutica, tenía muchas ganas además de que te pasases por el podcast, así que nada, espero que que ha sido tu primera vez en el podcast, espero que no sea la última y como digo, agradecerte estos minutos. Agradecértelos a ti, Juan Pablo, siempre es un placer estar contigo y verte. Muchas Un gracias. abrazo.